Hola a todo el mundo. En este vídeo voy a hablar del experimento de la doble rendija. Este es un esquema del experimento. Tenemos una fuente de objetos. Vamos a ver que esos objetos van a ser corpúsculos, ondas, electrones. Los objetos encuentran una primera pantalla con dos rendijas y luego detrás de esta pantalla otra pantalla que detecta la señal que llega. Normalmente voy a dibujar el esquema de manera cenital, punto de vista cenital. Entonces, una rendija, por ejemplo, va a ser aquí, perpendicular a la pantalla. La otra rendija va a estar aquí, también perpendicular a la pantalla, y las voy a enumerar 1 y 2. Voy a colocar un detector D a una distancia X, desde un origen, y moviendo D, variando X, pues voy a ser capaz de ver las diferentes señales que llegan al detector. Sin lugar a duda, el gran divulgador de este experimento para aprender mecánica cuántica es Richard Feynman. En sus lecciones de física, en particular, pues realmente dedica bastante tiempo a explicarlo. Entonces, según Feynman, este experimento contiene el corazón de la mecánica cuántica. Por lo tanto, realmente vale la pena que lo estudiemos, cosa que voy a hacer a continuación, siguiendo los pasos de Feynman, quizás un poco resumido con respecto a sus lecciones de física. Vamos a hacer 4 experimentos de doble rendija. Y las figuras las utilizo realmente de las lecciones de física. Las he sacado de allí. En el primer experimento envío corpúsculos. Feynman dice balas, y está bien, se puede decir balas, me gusta más quizás corpúsculos, es un poco más pacífico, ¿no? Y estos corpúsculos pues van a pasar por la doble rendija y se van a detectar en el detector que voy poniendo, como he dicho antes, a una distancia X que voy a variar. Entonces, la idea es hacer el experimento enviando muchos corpúsculos, de tal forma que puedo hacer estadística. De esta forma puedo llegar a una conclusión experimental que sería la probabilidad de que un corpúsculo llegue al detector situado a una distancia X. X es esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? Y esta es la distribución que obtengo, que llamo P12. ¿Qué pasa si cierro uno de las dos rendijas, de tal forma que el experimento ya pasa a ser de 2 rendijas a una rendija? Por ejemplo, cierro 2, de tal forma que los corpúsculos tienen que pasar por 1. Bueno, pues obtengo esta distribución, que es P1. Como era de esperar, está alineado con esta línea de aquí, que pasa desde la fuente por la rendija 1. ¿Qué pasa si cierro 1 y dejo solamente 2 abierto? Bueno, pues algo totalmente similar. Ahora el pico está aquí, de esta curva que le llamo P2. Ocurre que P12 es igual a P1 más P2, cosa que entendemos desde el punto de vista clásico, porque los corpúsculos van llegando de forma acumulativa. Si pongo un detector, algo que haga ruido cuando llega al corpúsculo, haga un clic, entonces lo que va a pasar va a ser que voy a oír clic, 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 si hago el experimento enviando corpúsculos uno a uno. No voy a oír medio clic o un doble clic, ¿de acuerdo? Es importante, como veremos a continuación, se detectan las unidades elementales, que en este caso pues son los corpúsculos, que pueden ser perfectamente balas, como Feynman sugiere. Bueno, el segundo experimento es la doble rendija con ondas. Entonces vamos a suponer que esto es una superficie con agua, el agua está pues estable, sin ninguna perturbación, y de golpe, para que haya oscilaciones, pues hago una fuente de ondas que puede ser una pequeña perturbación que sea perpendicular a la pantalla, de tal forma que las perturbaciones avanzarán hacia la derecha. Bueno, pues yo ya sé lo que pasará, porque es física de ondas. La rendija 1 pues va a ser fuente secundaria de ondas, y la rendija 2 exactamente igual, fuente secundaria. El detector, que va a ser por ejemplo un corcho que llega arriba y abajo, pues realmente lo que va a pasar va a ser que habrá interferencia. Las ondas algunas veces van a interferir constructivamente y a veces destructivamente, depende de la fase, si llegan en fase o fuera de fase. Yo lo que voy a poner pues es un corcho, como digo, pues que va arriba y abajo, y con esto mido la amplitud de la perturbación, pero puede ser positivo o negativo. Lo que voy a hacer es el cuadrado, y lo que obtengo es esta figura de aquí, que no va a sorprender
a nadie, es la típica figura de interferencia cuando han llegado las ondas. ¿Qué pasa si tapo o cierro uno de los dos agujeros? Por ejemplo, cierro 2. Bueno, pues aquí vemos, si cierro 2, aquí está la distribución de P1, que es totalmente parecida al caso de los corpúsculos. Si cierro 1 y dejo pasar por 2, pues encuentro esta distribución también similar al de los corpúsculos. Por contra, lo que es muy diferente es el comportamiento global. Mientras aquí P12 es P1 más P2, aquí realmente I12 es, como he dicho que haría al cuadrado, es las dos perturbaciones al cuadrado, de tal forma que puede haber esta interferencia, o hay esta interferencia. Una cosa importante que tengo que añadir es que aquí cuando las ondas son detectadas, en general en el detector pues tiene que haber como una playa, de tal forma que las ondas queden absorbidas y no puedan ser reflejadas. Esto es importante para no perturbar el experimento. Bueno, aquí tengo un resumen de los resultados experimentales. Primera pregunta, si hay interferencia. No hay interferencia con los corpúsculos, sí que la hay con las ondas. En cuanto a las unidades elementales, pues ya he comentado que realmente se detectan los corpúsculos uno a uno, pero no hay una unidad elemental en el caso de las ondas, ¿de acuerdo? O sea que los resultados experimentales se pueden resumir con este cuadro. Bueno, pero nuestro objetivo en nuestro curso de mecánica cuántica es estudiar los electrones. Entonces, electrones y otras partículas y fotones, pero aquí voy a restringirme de momento a electrones. Entonces voy a hacer el experimento de la doble rendija, enviando electrones, las dos rendijas, un detector, después en esta pantalla, y esperar a ver cuáles son los resultados experimentales. Bueno, aquí hay una pequeña broma, he puesto a Hamlet, ¿de acuerdo? Es una película de Laurence Olivier como Hamlet, en que se pregunta si habrá interferencia o no habrá interferencia. Bueno, aquí hay ya los resultados. He puesto arriba los corpúsculos y las ondas, y aquí hay el experimento hecho con electrones. Y efectivamente, pues vemos que hay interferencia. Ese es el resultado experimental. Si cierro 1 o 2, voy a encontrar una cosa totalmente similar a lo anterior, P1 y P2. ¿De acuerdo? Pero las probabilidades esas no se suman. Es una interferencia. Entonces es por esto que pongo aquí que tiene que ser algo como las ondas, un cuadrado de la suma de dos perturbaciones, de dos amplitudes. Por otro lado, es interesante ver si se detecta la unidad elemental. En el detector pongo también algo que haga ruido cuando llega el electrón, y lo mismo que en los corpúsculos, pues se oye el clic, 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 no llega medio electrón, no llega un electrón doble, ¿de acuerdo? Es decir que en los datos experimentales aquí se parece a las ondas, en la detección de la unidad elemental se parecen a los corpúsculos. Parecer se tiene que poner entre comillas, porque como Feynman justamente hace hincapié, un electrón pues no es ni una onda ni una partícula. Él se comporta de la manera que se comporta un electrón. Le podemos llamar lo que queramos, pero no es una onda y no es una partícula. Bueno, Feynman en sus lecciones comenta que este experimento, por sus características físicas, es difícil de hacerlo realmente en el laboratorio. Bueno, se equivocó, se hizo en el laboratorio. Incluso los grandes genios pues pueden cometer errores que son evidentemente muy livianos comparados con los aciertos que tienen, pero en este caso, pues en el experimento de electrones enviados uno a uno fue hecho en el año 87 por un grupo japonés. De hecho, hay algunos experimentos anteriores a este, pero este quizás es el más famoso, y citando este que se puede encontrar en esta publicación, pues ya tenemos aquí los resultados experimentales. Cuando he enviado 100 electrones, pues cada electrón, como he dicho, es un punto, la detección pues, de esta unidad elemental, que es el electrón, y mirando aquí pues no vemos nada especial, vemos algo así como aleatorio, puntos aleatorios. Bueno, aquí hay 3000 y aquí 20.000. Y ya se empieza a ver algo de patrón, una estructura. Finalmente, cuando son 70.000, es esta de aquí. Aquí ya se ve que realmente ha habido esta interferencia. Veo las zonas donde han llegado los electrones, y en cambio en zonas que prácticamente no han llegado, estas más oscuras, con esta interferencia realmente perfectamente visible. Es decir, que el experimento de las dos rendijas realmente
pues no tenemos que imaginar qué daría este resultado, porque realmente se hace en el laboratorio y da este resultado, el resultado de interferencia. Bueno, he dicho que haría 4 experimentos y de momento he hecho 3. ¿Cuál va a ser el cuarto? Bueno, el cuarto voy a hacer algo especial. Va a ser también con electrones. Aquí veremos el experimento, las 2 rendijas y la detección, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a poner una fuente de luz de tal forma que voy a espiar al electrón. La fuente de luz, si el electrón pasa por la rendija 2, pues va a hacer una señal que yo voy a observar. La señal estará cerca de la 2. Si pasa cerca de la 1, pues va a pasar por aquí y voy a saber que el electrón ha pasado por la rendija 1. Voy a detectar el camino por el cual ha pasado el electrón. Voy a hacer una detección perfecta. Quiero decir que no hay error experimental, no hay ambigüedades. Con esto yo puedo saber si el electrón ha pasado por 1 o por 2. Bueno, pues cuando observo el resultado, resulta que la interferencia ha desaparecido. El efecto de la luz, de los fotones con el electrón, ha borrado totalmente la interferencia. De tal forma que realmente es interesante en este cuarto experimento que a la que yo he intentado pues saber si el electrón había pasado con 1 o 2, la interferencia experimental inevitable ha sido borrar la interferencia. Ahora si tengo en cuenta los electrones que han llegado a través de 1 y los electrones que han llegado a través de 2, que ahora lo sé, cuáles son unos y cuáles son los otros, no tengo ni que cerrar las rendijas, quiero decir que hago ya la cuenta. Este ha pasado por 1, pues lo pongo en 1. Este ha pasado por 2, lo pongo en 2. Bueno, ahora sí que es la suma. Como los corpúsculos, ¿de acuerdo? O sea, realmente no hay interferencia. Cuando Feynman dice que aquí está el corazón de la mecánica cuántica, pues se está refiriendo al hecho de que si yo no detecto el camino por el cual ha pasado el electrón, no hago ninguna medida, la física habla de cosas medibles, de lo que yo mido o no mido. Si no hago, pues solamente envío electrones y los detecto aquí, pues hay interferencia. En el momento en que intento saber si ha pasado por 1 o 2, es decir, he hecho una detección del camino seguido por el electrón, desaparece la interferencia. Bueno, aquí tenemos al pobre Hamlet que nos ha estado esperando. Nos ha hecho la pregunta si habrá interferencia o no interferencia. Bueno, pues a Hamlet, esto ya lo va a volver aún más loco, le vamos a decir que hay interferencia y hay no interferencia. Depende del experimento que yo haga. Bueno, el experimento de las 2 rendijas se ha hecho con fotones. Este experimento, que es esta referencia con una persona que es Aspect, premio Nobel de física reciente, pues este experimento no es el primero que se hizo, pero sí con mucha estadística y con estas figuras tan bonitas que ahora voy a enseñar y comentar. Bueno, pues Aspect y colaboradores en Francia pues envió fotones. Los fotones se detectan pues en esta primera pantalla. Aquí hay 272 fotones. Otra vez, como en el caso de los electrones, no se aprecia nada en particular. Cuando son 2240, se empieza ya a adivinar un patrón de interferencia, y cuando son cerca de 20.000, pues vemos ya el patrón realmente pues ya muy claro. Es un experimento pues muy bonito y está hecho con fotones, un fotón detrás de otro fotón, de tal forma, de la misma manera que antes he hablado de un experimento de un electrón enviado después de otro electrón. Pero aquí vale la pena recordar que Young, el físico inglés que hizo el experimento de las 2 rendijas, creo que por primera vez en física, pues realmente pues descubrió, con luz natural, pues descubrió que la luz tenía propiedades ondulatorias. Es un poco como el experimento que he hecho con ondas anteriormente, pues esto es lo que él hizo Young. Entonces él lo hizo con luz. Bueno, pues aquí Aspect lo que hace es también con luz, pero fotón a fotón. Es interesante. Bueno, pues experimentos con 2 rendijas, como he comentado, he enseñado con electrones y fotones, pero también se ha hecho con neutrones, con átomos y con moléculas gigantes de cientos de átomos. Muy interesante. Pues se ha conseguido, es un reto experimental, pues ver los patrones de interferencia pues con moléculas realmente grandes. Bueno, sería injusto que no hablara de experimentos de difracción. Aquí los menciono. La difracción con luz hecha por Bragg, ¿de acuerdo? Pues es también un fenómeno de interferencia. Tenemos aquí los frentes de onda de las ondas de luz que se reflejan, ¿de acuerdo?
y dependiendo pues, de esta condición, con n igual a 1, 2, 3, etc., pues son condiciones para que haya un máximo, porque la interferencia es máxima. La interferencia es constructiva, quiero decir. Entonces, este experimento de Bragg, pues fue hecho por Bragg padre y Bragg hijo, es interesante, pues los dos recibieron el premio Nobel conjuntamente. Entonces, esto fue hecho con ondas de luz, con luz, el experimento de Bragg, muy interesante, pero Davison y Germer, y luego también Thomson, hicieron este experimento con electrones. Y encontraron también, enviando electrones, también encontraron estas condiciones de difracción, es decir, que también encontraron que había esta interferencia pues con electrones. Aquí están Davison y Germer, ¿de acuerdo? Y aquí Thomson, el Thomson que descubrió este comportamiento del electrón con interferencia, y he puesto aquí, enseguida lo voy a explicar, he puesto aquí el padre de Thomson. O sea, así como este es el padre y este es el hijo, aquí está el padre y aquí está el hijo, ¿de acuerdo? Obtuvieron los dos premios Nobel porque Thomson descubrió el electrón. Y a veces se hace la broma, y la voy a hacer aquí, pues que J. Thomson, recibió el premio Nobel por descubrir que el electrón es una partícula, y G. Thomson recibió el premio Nobel por descubrir que el electrón se comporta como una onda. Es una pequeña broma que se hace que tiene un cierto sentido. La cuestión es que estas personas, también con electrones, pues descubrieron estas propiedades. Bueno, pues la idea es que estas personas que hicieron estos experimentos con electrones, pues realmente lo que hicieron fue comprobar lo que se llama la hipótesis de de Broglie. Pero antes de esto, déjame decir que la luz, como he comentado antes, pues el comportamiento ondulatorio de la luz fue estudiado teóricamente por Huygens, fue demostrado por Young, lo acabo de mencionar, y Maxwell, con su teoría electromagnética, vio que las ondas electromagnéticas realmente pues, eran una onda predicha por su teoría y la luz era una onda electromagnética. Pero luego, en 1905, Einstein descubre que la luz se comporta como una partícula, al que llamamos fotón. Esta palabra fotón fue posterior al experimento de Einstein, ¿de acuerdo? Pero para entendernos, pues ahora le llamamos fotón a las partículas en que se manifiesta la luz, ¿de acuerdo? Con esto en la mente, de Broglie dio un paso impresionante de abstracción, haciendo su hipótesis de que había una dualidad onda-partícula, y como para el fotón su momento es la constante de Planck dividida por la longitud de onda asociada a la onda del fotón, pues fijaos bien, si cambio B por lambda, aquí esto es lo que estoy haciendo, encuentro la hipótesis de de Broglie. Cualquier partícula con momento P es el momento, masa por velocidad, tiene una onda asociada con una longitud de onda de Broglie dada por este cociente. Y es en este sentido que el experimento que he mencionado antes de Davison, Germer y de Thomson, pues realmente confirmaba la hipótesis de Broglie. Yo no voy a hablar mucho de esta hipótesis, pero es lo suyo mencionarlo en un curso de mecánica cuántica y además hacer ver que tiene utilidades, como por ejemplo lo siguiente: nosotros hemos visto que los corpúsculos tienen esta distribución sin interferencia. Pero ¿por qué no tienen interferencia? Porque las ondas la tienen, los corpúsculos no la tienen. ¿Por qué? Bueno, podemos calcular la longitud de Broglie de no voy a poner un corpúsculo, es un animal que yo me he inventado, que es una moscaracol. Una moscaracol se tiene que enviar desde la fuente y hacer su detección, pues tiene la masa de una mosca muy pequeña, 2 miligramos, y se mueve a la velocidad del caracol, que puede ser 1 metro por hora. Hago este engendro, mosca caracol, ¿no? Que es inventado, evidentemente no existe. Lo he inventado para que esto sea pequeño, y esto sea pequeño de tal forma que el cociente sea lo más grande posible. Pero así todo, cuando pongo los números, pues obtengo que la longitud de onda de la mosca caracol es 10 a la menos 24 metros. Es decir, es imposible detectar. O sea,
Hay interferencia, porque la mecánica cuántica es la teoría completa del universo, por lo tanto tiene que haber interferencia, pero con una lambda tan pequeña, esto sería pues algo así, ¿de acuerdo? Que realmente es imposible de ver estos picos y estas valles, y realmente se hace como una especie de promedio, de tal forma que yo tengo la distribución continua usual de un corpúsculo. Es decir que, como decía antes, pues saber esta fórmula para lambda de h sobre p pues es interesante. Cuando hable de la frontera entre la cuántica y la clásica, también debe salir esta lambda. Bueno, pero ya estoy acabando este vídeo. Lo más importante que he hecho es el experimento de las dos rendijas. Es interesante lo que he dicho ahora en lo último, y he dicho, tengo que mencionarlo. Pero con las dos rendijas tenemos hechos con electrones, pues tenemos esta idea de que si yo no detecto el camino del electrón, pues hay interferencia, y si lo detecto, no hay interferencia. ¿Cómo explicar esto matemáticamente? ¿Cómo puedo explicarlo, la interferencia cuántica matemáticamente? Esto es lo que voy a explicar en el próximo vídeo, que espero que también os guste. Y con esto acabo este vídeo y os digo gracias y hasta la próxima.